Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra quinta semana de plataforma en nuestra sesión virtual. El día de hoy vamos a tratar sobre la lectura crítica, una lectura que en verdad es un poco tanto compleja porque concentra y mezcla una serie de aspectos, procedimientos y elementos en su análisis y desarrollo. Lo primero que tenemos que entender es qué es una lectura crítica o en todo caso qué es lo que implica. Va a ser un proceso de hacer juicios en la lectura, pero este juicio no va a ser solamente desde el punto de vista del lector, sino va a ser observando lo que es la relevancia, que es la importancia y la idoneidad, es decir, si se está usando las condiciones necesarias para que el texto funcione. Este funcionamiento en el sentido de que pueda transmitir lo que realmente se busca. Y el siguiente es realizar un acto de lectura, pero con una actitud interrogadora, es decir, preguntándose siempre el por qué, finalidad, propósito, qué quiso decir, etc. Y eso lo va a conllevar a un análisis lógico, el cual va a hacer uso también de la inferencia. En conclusión, podemos decir que nos va a ayudar o se va a referir a entender los puntos de vista del autor. ¿Mediante qué? Haciendo seguimiento a los argumentos, buscando evidencias de soporte. Y esto es para lograr una comprensión cabal de la información y así enjuiciar críticamente, lo cual implica mencionar los aciertos y desaciertos. Este tipo de lectura pone en realidad 4 habilidades en práctica. Por eso es que se dice que es un tanto compleja. La primera está relacionada a lo que es el vocabulario, descifrar, traducir el texto. ¿Por qué? Porque va a identificar palabras, expresiones desconocidas. Es bueno ir leyendo y a su vez ir comprendiendo cuál es el significado real de esas palabras, o en todo caso cuál es la acepción que para el texto estoy utilizando. Y ello lo voy a corroborar buscando en el diccionario o en algún libro de consulta. La contextualización viene a ser también otro de los factores importantes. Debo saber bajo qué contexto el autor lo está escribiendo, qué es lo que ha pasado, cuál es la ideología, cuál es el propósito, cuál es la situación en todo su contexto, ¿no? Para yo poder entender ahí y reconocer las causas y, por qué no, prever las consecuencias. También me va a ayudar a relacionar y extrapolar información, es decir, relaciono la información, lo que estoy leyendo con lo que yo ya sé, ya sea por enseñanza o porque por alguna experiencia. Entonces, esto me va justamente a mí ayudar a adoptar nuevas perspectivas o puntos de vista sobre lo ya tratado. Y por último, se valora el texto, ¿no? La fiabilidad de las fuentes de información, tema que trata, argumentos que defienden, calidad, rigor, y se toma en cuenta mucho los intereses y las emociones que provoca en el receptor. Sin embargo, nosotros aquí vamos a plantear algunas diferencias a considerar, ¿no? Y vamos a poder ubicarnos qué tipo de lector somos, si somos acríticos o somos críticos. Por ejemplo, el acrítico no va a buscar el significado, solamente se va a quedar con la interpretación personal, es decir, no va a buscar otras opiniones, no va a leer, no va a investigar, no va a discutir. Lee igual todo tipo de texto, ni siquiera va a tomar atención a la estructura interna y cuál es la finalidad de cada uno de ellos. Va a buscar siempre que el texto le dé todo, es decir, que prácticamente todo esté explícito y ello va a limitar a que pueda tener un análisis, una lógica, un razonamiento. Y mucho se confunde que comprender es creo yo, estoy de acuerdo con, ¿no? Es decir, el tomar una postura no significa comprender. El asumir algo como propio no es comprender, sino que comprender va más allá de ello. ¿Por qué? Porque tengo que manejar significados para saber cuál es la mejor que se está empleando en el texto y cuál es la relación. Discuto, busco,
otros autores que hablen de lo mismo para que me den una visión mucho más amplia. Manejo los diferentes tipos, la tipología textual, para poder entender cuál es la intención que esconde el autor o la finalidad que quiere dar a entender. Analizo, y al analizar estoy haciendo inferencia. No me quedo solamente con lo que me dice el texto, sino que yo también estoy imaginando, estoy hipotetizando. Entonces, de esa manera estoy practicando inferencia. ¿Qué errores cometemos al no leer en forma crítica? Primero, leemos por leer. No distinguimos los géneros de cada uno de ellos. Leemos en forma fragmentada. Cuando se lee en forma fragmentada significa que no todos los párrafos los estás comprendiendo. Es más, en algunas ocasiones leo el primer párrafo, dejo el segundo, me voy al tercero, el cuarto, relaciono y ya sé, ya, porque acá solamente es descripción, entonces ya es lo mismo. Y en verdad no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos te va a dar detalle y tiene una finalidad de creación cada uno de los párrafos. Es una lectura técnica. Solamente trato de saber de qué trata en función a lo que me dice textualmente el texto. Es decir, trabajo literal. No contextualizo. Ni investigo ni el autor, ni tampoco lo contextualizo a una época contemporánea. Lo veo como una lectura obligada, un deber, no un placer. Leo sin tener, por ejemplo, la persona que carece de lectura obviamente no va a tener mucho nivel cultural o elementos necesarios para poder comparar. Por lo tanto, no va a haber presaberes. Y sobre todo, y quizás uno del error más grande es la lectura pasiva. Pienso que todo el análisis tiene que estar explícito en el texto. Es decir, que el autor prácticamente me dé la información completa del texto, incluyendo su análisis. Cuando no es así, el análisis siempre va a depender del receptor. Pero para hacer una lectura crítica nosotros tenemos que tener en cuenta, identificar el contexto de partida. Y ahí estamos hablando del autor. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué pretende conseguir? Cuando hablamos de reconocer del género discursivo es saber la tipología. Si estoy leyendo una columna de opinión, una carta, un artículo científico, etc. Identificar el contexto de llegada y ahí viene el análisis al receptor, ¿sí? El receptor no solamente se queda con las ideas del autor, sino que también empieza a generar sus propias ideas en función a las planteadas por el autor. Pero las comparte, pero no las asume, no se mimetiza con las ideas del autor, porque cada ser humano es libre y está en la capacidad de tener sus propias ideas frente a un texto leído. Y el reaccionar, ya se leyó, ya lo analicé, ya tengo mis propias ideas, solamente quedar ahí, no. Justamente esta lectura crítica te va a permitir a ti tener elementos necesarios para que en situaciones similares se pueda de alguna u otra manera poner en práctica soluciones viables. Veamos en un ejemplo. Tengo aquí los nuevos templos. Este pequeño templo nos va a hablar sobre uno de los aspectos que estamos inmersos todos, ¿no? De acá a unos años hemos visto cómo se ha acelerado el crecimiento comercial y sobre todo las creaciones de los llamados malls, los centros comerciales. Antes, por ejemplo, ir a pasear a un parque, a una plaza, era mucho más satisfactorio. Ahora, en lugar de ir a pasear, en realidad es algo equivocado, ¿no? Vamos a pasear al mall. No vas a pasear al mall, sino lo que vas a hacer es te vas a convertir en un personaje, en un cliente, ¿ya? En una herramienta mercantilista, capitalista, ¿no? Cuya intención no es pasear, sino es enamorarte con todo lo que ves para que tú me des tu dinero y generes una compra. ¿Se dan cuenta? Entonces, es en esa función que este texto nos hace reflexionar sobre ello. Y partamos en la primera pregunta.
Dice, en el enunciado, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que se exige el capitalismo rampante. En esta pregunta está subrayada el sino. ¿Por qué? Porque como te dije, en una lectura crítica todos los elementos son importantes y a partir inclusive de la colocación de un conector, nosotros nos vamos a poder dar cuenta cuál es la relación de uno y otro. Entonces, ¿cuál vendría a ser la alternativa correcta? Restringe información de la idea, explica lo anotado, señala una posición con lo anotado, amplía la información. Solamente analizando ese enunciado podemos llegar nosotros a una conclusión, porque dice, allí, es decir, a los templos, a los centros comerciales, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir. Ah, ya, entonces te está planteando una idea, ¿ya? Una idea que es ver y ser visto, ¿sí? Pero a su vez te está diciendo que no solamente es para eso, que también se exhibe, ¿no?, lo que exige el capitalismo rampante. Es decir, te está agregando, te está ampliando la información. Y en ese caso, nuestra respuesta es la D. ¿Por qué? Porque aquí se añade una razón a las dos razones antes expuestas. Este, por ejemplo, es una pregunta de nivel literal, porque está en el texto. Según el texto, ya cuando te dicen según el texto, puede ser que estamos hablando ya de una inferencia. Los centros comerciales surgen y cobran importancia porque, ojo, porque. Es decir, ¿por qué es que estos centros comerciales empiezan a surgir, a crearse? ¿Porque la calle no permite la solidaridad? No, es algo muy ajeno. La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. La escenografía de la ciudad. No estamos hablando de la totalidad de la ciudad, estamos hablando solamente de un aspecto de la ciudad. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. ¿Puede ser? En los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. No necesariamente. Entonces, ahí mi respuesta es la C. Y esta pregunta es de nivel inferencial. ¿Por qué? Vayamos a analizar la pregunta. Dice, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque los lugares se han desplazado y el centro perdió su valor. ¿Por qué esta es mi respuesta? Porque lo que se ha perdido es el valor. Es decir, estamos llegando a la desvalorización del centro de las ciudades. Y eso no me lo está diciendo el texto. Yo lo estoy hipotetizando. Yo lo estoy deduciendo. Que está dejando esto de lado. ¿Por qué? Porque no está valorando lo que tiene. Y al no valorar, que es una causa, entonces se va a surgir la creación de estos centros comerciales. ¿Te das cuenta? Entonces, desde ese nivel, esta pregunta de este pequeño texto, y estamos haciendo aquí un análisis crítico, de una lectura crítica, entonces estamos viendo cómo es la relación de uno y otro. Y por último, no te olvides que este procedimiento de lectura se puede construir discursos independientes, tal como lo hace la crítica literaria, ¿no?, que cuando construye ensayos apoyándose pues en citas textuales o otras lecturas hechas. Muy bien, chicos, los espero la próxima semana. Continúa con tu plataforma virtual y acepta el desafío que ahí te planteamos. Cuídate, nos vemos. Gracias por tu atención.